Las contracciones eran como olas de fuego que me atravesaban el vientre, rompiéndome por dentro. Cada espasmo me obligaba a apretar los dientes, a aferrarme al borde de la camilla, con las uñas hundidas en el metal frío. Estaba sola en una sala blanca y estéril, con el sonido distante de monitores que pitaban a ritmo constante, como si todo fuera normal. Pero no lo era, no para mí. Volteé la cabeza, buscando con la mirada algo familiar. Una voz, una mano, una presencia, nada. Solo el ir y venir de enfermeras ocupadas, rostros que no reconocía, voces que no me hablaban a mí. Santiago no estaba. Tampoco su madre, que tanto opinaba de todo. Ni siquiera mi mamá había llegado. Me invadió una mezcla extraña de miedo y orgullo, como si en ese momento estuviera cruzando un umbral invisible, convirtiéndome en algo más que yo misma. Pero antes de seguir contándote cómo llegué a parir sola, suscríbete al canal. Porque esta historia, mi historia, no es solo de dolor, también es de fuerza, de dignidad y de cómo a veces el silencio vale más que 1000 gritos. Todo comenzó cuando conocí a Santiago. Tenía esa sonrisa fácil que encantaba sin esfuerzo. Trabajaba en la empresa donde yo era analista financiera. Yo no buscaba amor, mucho menos compromiso, pero él fue insistente, detallista, dulce. Se ganó mi confianza con paciencia, como quien sabe que va a quedarse. Y yo, tonta o valiente, creí que esta vez sería diferente. Al principio todo parecía un sueño. Cenas elegantes, fines de semana en Valle de Bravo, llamadas a medianoche solo para decirme que me extrañaba. Me sentí segura, protegida. Él decía que me admiraba por ser tan independiente, que eso le gustaba de mí. Y yo, ilusa, pensé que eso duraría. La primera vez que conocí a su familia, entendí que yo era un error en su mapa de vida. Su madre, doña Teresa, me examinó como si fuera un producto vencido. ¿Eres de aquí?, preguntó, con una sonrisa que no tocaba sus ojos. ¿Y tus papás? ¿A qué se dedican? Me tragué el orgullo, sonreí, respondí con educación. Pensé que con el tiempo me aceptarían. Me equivoqué. Desde entonces, cada encuentro fue una prueba. Comentarios sobre mi ropa, sobre mis ambiciones laborales, sobre cómo una mujer debía saber su lugar. Santiago se reía, intentaba minimizarlo, me decía que no me lo tomara personal. Pero yo lo sentía. Esa hostilidad disfrazada de cortesía, esa forma de hacerte sentir menos sin decirlo directamente. Me dolía, pero lo amaba. Y por amor, aguanté. Cuando le conté que estaba embarazada, su rostro cambió. No fue alegría lo que vi, fue duda. Me abrazó, claro, y dijo que era una sorpresa maravillosa. Pero sus ojos se oscurecieron, como si dentro de él algo se hubiera roto. En los días siguientes se volvió distante, distraído. Estoy procesándolo, decía. No es que no quiera, solo no lo esperaba. Y así, poco a poco, fue soltando mi mano. Mientras mi vientre crecía, su presencia se encogía. Cancelaba citas médicas, no hablaba del bebé, evitaba tocarme. Su madre, por su parte, hacía comentarios sarcásticos en cada comida. Ojalá el niño saque los Ramírez, porque lo demás, quién sabe. Me ardía cada palabra, pero no respondía. Me volví silenciosa, introspectiva. Aprendí a no esperar. Mi mamá, aunque amorosa, vivía lejos y no entendía del todo lo que pasaba. Me decía que así son los hombres, que con el nacimiento todo cambiaría. Yo quería creerlo, necesitaba creerlo. Pero algo dentro de mí ya sabía la verdad, que si llegaba el día y no tenía a nadie, yo sabría cómo seguir. Por eso, esa noche en la sala de parto, mientras otra contracción me arrancaba un grito ahogado, sentí algo más profundo que dolor, una certeza. Ya no era solo Julieta, la que amaba en silencio y sufría sin quejarse. Estaba a punto de ser madre, y aunque me habían dejado sola, no estaba vacía. Dentro de mí una vida latía fuerte, inquebrantable. Esa fuerza fue mi ancla. Porque entendí que aunque el mundo se apartara, yo tenía todo lo que necesitaba: valor,
dignidad y un corazón dispuesto a darlo todo por esa pequeña criatura que pronto llegaría. La primera vez que fui a comer a casa de los padres de Santiago, me sentí como si entrara en una galería de arte en la que todo tenía dueño, menos yo. Nada estaba pensado para que me sintiera bienvenida. La casa olía a perfumes caros, las copas brillaban como si nunca hubieran sido usadas, y el silencio era más pesado que cualquier conversación forzada. Doña Teresa, su madre, me ofreció un beso en la mejilla, uno que nunca llegó a tocarme la piel. «Qué delgadita estás, mija, ¿no comes bien?», dijo con una sonrisa plástica. Su papá, don Ernesto, apenas levantó la vista del periódico para asentir en mi dirección. Los hermanos de Santiago, todos con sus parejas adecuadas, me miraban con esa mezcla de curiosidad y desprecio que no se dice en voz alta, pero se siente en cada gesto. Yo no era como ellos. Mi ropa era sencilla, mis palabras francas, mi historia humilde. Crecí en una casa pequeña, con una madre que trabajaba jornadas dobles para mantenernos. No tenía apellidos de renombre ni había estudiado en universidades privadas, pero me había ganado cada logro a pulso, y eso era algo que ellos jamás entenderían. Santiago intentaba actuar como si todo estuviera bien. Me tomaba la mano, me ofrecía vino, me preguntaba si quería más ensalada. Pero su sonrisa se quebraba cada vez que alguien de su familia hacía un comentario pasivo-agresivo. «Qué bonito que las empresas den oportunidades a todos los sectores, ¿verdad?», soltó su hermana mayor mientras hablaban de becas corporativas. «El mérito es importante», respondí con firmeza sosteniéndole la mirada. Después de esa cena, le pregunté directamente si su familia tenía un problema conmigo. Santiago se quedó callado unos segundos antes de decir: «No es contigo, es con la idea que tienen de lo que debería ser mi pareja. Están acostumbrados a otro tipo de gente». Sentí como esas palabras se clavaban como espinas en mi garganta, pero no dije nada, solo asentí. Me prometió que con el tiempo todo cambiaría. Pasaron los meses y, lejos de mejorar, la situación empeoró. Me invitaban a reuniones donde claramente no me querían. Me corregían en público, cuestionaban mis opiniones, y cada vez que hablaba, alguien me interrumpía. Santiago lo notaba, pero no hacía nada. Su silencio fue una forma de abandono lento. Recuerdo una vez en el cumpleaños de su padre, cuando me ofrecía ayudar en la cocina. Doña Teresa me miró como si hubiera insultado a alguien. «Aquí tenemos gente para eso», dijo sin mirarme. Sentí la sangre subir a mis mejillas, no por vergüenza, sino por impotencia. Yo quería formar parte de su mundo, pero ellos jamás pensaron en abrirme una puerta. Santiago y yo vivíamos juntos desde hacía poco. Él insistió en que me mudara con él. Me dijo que eso nos haría más fuertes, que era el paso natural. Acepté, aunque algo dentro de mí me decía que no estaba lista. Pero lo amaba. Y cuando una ama así, con todo, se lanza sin paracaídas. Yo pensaba que al vivir juntos él sería mi escudo, mi aliado. Pero me equivoqué. Las críticas continuaron, ahora incluso en nuestra casa. Su madre llegaba sin avisar, revisaba cómo tenía la cocina, cuestionaba mis decisiones. «¿Seguro que tú sabes cocinar para un embarazo?». Yo apretaba los dientes. Santiago, otra vez, no decía nada. El día que confirmé que estaba embarazada fue agridulce. Lo supe de inmediato. Los mareos, la sensibilidad, la intuición. Compré la prueba y la vi cambiar de color en el baño de la oficina. Me senté en el suelo frío, temblando. Lloré. No de miedo. Lloré porque, aunque no era planeado, una parte de mí se sintió llena. Cuando se lo conté a Santiago, sus ojos se agrandaron. No dijo nada por unos segundos. Después me abrazó, pero fue un abrazo mecánico. Me dijo que necesitaba tiempo, que era mucho para procesar. Yo esperaba que después de eso nos uniéramos más, pero fue al revés. Su familia fue la primera en hacerme sentir culpable. «¿Y tú qué planeas hacer ahora?», preguntó su madre, con tono acusador, como si hubiera hecho algo malo. Nadie me felicitó, nadie celebró. Solo hubo caras largas, susurros y miradas que juzgaban. Ese fue el momento en que supe que si quería seguir adelante,
Tendría que hacerlo con mis propias fuerzas. Y aunque él aún estaba allí, compartiendo cama y casa, ya no compartía conmigo lo esencial, el corazón. El embarazo no trajo alegría compartida. Lo supe desde el primer ultrasonido. Estaba sola en la sala, viendo esa pequeña figura moverse en blanco y negro, mientras mi corazón se encogía de amor y miedo. Había imaginado a Santiago emocionado, tomándome la mano, besando mi frente, pero cuando le mostré la foto, solo asintió, dijo, «Qué rápido va todo», y volvió a mirar su celular. La familia de él reaccionó con frialdad. No hubo flores, ni mensajes, ni una llamada para saber cómo me sentía. Solo suposiciones, sospechas y comentarios velados. Doña Teresa llegó a preguntarme si estaba segura de los tiempos, como si dudara que ese bebé fuera de su hijo. Fue ahí cuando comprendí que, para ellos, yo nunca dejaría de ser una intrusa. Santiago empezó a llegar tarde a casa. Decía que el trabajo estaba pesado, que tenía juntas, que lo agobiaban los pendientes. Al principio le creí. Después empecé a notar los silencios. Las conversaciones eran cortas, los abrazos menos frecuentes, las risas casi inexistentes. Me dolía, pero no lo enfrenté. No quería perderlo, no quería hacerlo más difícil. Pasaba las noches en la cama, con la mano en el vientre, hablándole bajito a esa vida que crecía dentro de mí. Le contaba mis días, mis miedos, mis anhelos. Era como si mi bebé ya me escuchara, como si supiera que, aunque el mundo fuera frío, ahí dentro había amor. Fui a las citas médicas sola. Aprendí a leer mis propios análisis, a hacer preguntas, a investigar todo. En el consultorio las otras futuras mamás iban acompañadas. Yo sonreía con amabilidad, fingiendo que la soledad no me dolía. Pero dolía, y mucho. Una tarde, volviendo del ginecólogo, lo vi. Santiago salía de un restaurante con una mujer. No era una compañera de trabajo, no eran risas inocentes, era una intimidad silenciosa que se nota en el lenguaje del cuerpo. No me vio. Crucé la calle con el corazón latiendo en las sienes, como si fuera a estallar. Esa noche no le dije nada. Me acosté con el nudo en la garganta, sintiendo que algo dentro de mí se quebraba para siempre. No lo confronté, no aún. Algo me decía que lo más importante ahora era protegerme a mí y a mi bebé. Ya no esperaba que él cambiara. Solo quería estar lista para lo que viniera. Y fue en ese momento cuando tomé una decisión clave. Debía prepararme sola. Comencé a ahorrar cada peso posible. Revisé mis cuentas, reduje gastos, ajusté todo. Me metí a cursos en línea sobre finanzas personales. Aprendí a mover mis inversiones, a gestionar mis seguros. Saqué un plan de maternidad por mi cuenta sin decirle nada a Santiago. Sabía que si las cosas se ponían peores, al menos tendría un respaldo. El embarazo avanzaba, mi cuerpo cambiaba, se volvía más pesado, más frágil, pero mi mente se endurecía. Cada patada que sentía en mi vientre era un recordatorio de que no estaba sola, aunque así lo pareciera. Caminaba al trabajo con el vientre al frente, ignorando los comentarios ajenos, las miradas de lástima. Yo estaba haciendo lo correcto. Santiago seguía distante. A veces intentaba ser amable, me traía algo de cenar, me preguntaba si todo estaba bien, pero su voz ya no tenía calor. Era como si conviviera con un fantasma de lo que fuimos. Me volví más silenciosa, no porque no tuviera nada que decir, sino porque ya no valía la pena desgastarme. Un día, en una de esas noches de insomnio, me miré en el espejo largo del closet. Estaba descalza, con una camiseta vieja y el vientre enorme, y me vi hermosa. Por primera vez en meses, me sentí completa. Esa mujer reflejada no era la que buscaba aprobación, la que suplicaba amor. Era una madre, una mujer que, pese a todo, seguía de pie. Desde entonces, dejé de pedir explicaciones. Dejé de esperar que él llegara temprano, que su madre me aceptara, que las cosas volvieran a ser como antes. Empecé a hablar con mi hija, porque sí, supe que sería niña, como si ya estuviéramos juntas en este mundo.
Le decía que yo sería su hogar, que nunca le faltaría amor, que aunque su padre no supiera estar, yo sí estaría. Y así, poco a poco, fui soltando el miedo. Porque, aunque el silencio me rodeaba, yo tenía un propósito que me sostenía. No esperaba nada de nadie. Aprendí a dejar de hacerlo. Acepté que este embarazo era mío y de nadie más. Así que cuando el médico me habló de los costos del parto, lo escuché con atención, tomé nota de todo y salí de ahí con un solo pensamiento. Tengo que asegurarme de que todo esté cubierto. Santiago nunca me preguntó cuánto costaría traer al mundo a nuestra hija. Jamás se interesó en los detalles. Yo hablaba de seguros, de hospitales, de opciones, y él cambiaba de tema. Llegó al punto de decir que su mamá conocía a un ginecólogo de confianza y que seguro ella se encargaría de todo. Me quedé callada, pero por dentro hervía. ¿Su mamá? Otra vez ella tomando decisiones que me correspondían a mí. En silencio, tomé otro camino. Investigué clínicas, comparé coberturas, leí contratos letra por letra. Elegí un hospital que me inspiraba confianza, que tenía buen trato para madres solteras, aunque yo aún no lo fuera oficialmente. Pregunté por el procedimiento de pago y solicité que todo estuviera a mi nombre. Tenía miedo, sí, pero más miedo me daba no estar lista si todo se desmoronaba. Moví mis ahorros, cancelé salidas, vendí algunas cosas. Lo hice en silencio, sin drama, sin victimismo, como hacen las mujeres que no pueden darse el lujo de fallar. A veces me costaba respirar del estrés, pero cada noche me repetía: lo estás haciendo bien, Julieta. Lo estás haciendo sola, y eso también es amor. Un día mientras comíamos, le mencioné casualmente que ya había elegido hospital. Santiago ni siquiera levantó la vista. Pues mientras mi mamá esté de acuerdo, todo bien, dijo. Sentí como el tenedor me pesaba en la mano. Ya no discutía. Me tragué el coraje con un vaso de agua. Él pensaba que todo giraba en torno a su familia. No se daba cuenta de que yo ya me había bajado de esa órbita. No dije nada más. Él creyó que todo estaba bajo control, que alguien más se haría cargo. Porque así fue siempre. Su madre resolvía, su padre pagaba, sus hermanos opinaban. Pero nadie miraba lo que yo hacía en las sombras: proteger, planear, sostener. Recuerdo un día en especial. Fui al hospital para firmar los papeles de preingreso. La recepcionista me felicitó por tener todo en orden. Me preguntó si vendría el padre a firmar también. No es necesario, respondí con una sonrisa tranquila. La cuenta está a mi nombre. Sentí un orgullo silencioso, no porque quisiera dejarlo fuera, sino porque sabía que podía con esto. Guardé todos los recibos, los contratos, los seguros en una carpeta azul que escondí en el fondo del closet. Nadie sabía que existía. Cada hoja era una declaración silenciosa. Estoy preparada. Si mañana él se va, si mañana me ignoran, yo tengo este plan, porque este bebé merece nacer con dignidad. Santiago seguía viviendo conmigo, pero ya no vivíamos juntos. Era un fantasma que pasaba las noches en casa y los días en una realidad que no compartía conmigo. Yo dejé de contarle cosas importantes. Ya no le hablaba del crecimiento del bebé, ni de los cursos prenatales, ni de las citas médicas. ¿Para qué? Si no preguntaba, si no se interesaba. Un sábado, su madre me llamó. Me dijo que había apartado un paquete en una clínica privada para su nieta y que necesitaba mis datos para formalizarlo. Le respondí sin alterarme que ya tenía todo resuelto. ¿Cómo? ¿Con qué dinero?, preguntó sorprendida. Con el mío, le dije. Hubo un silencio largo al otro lado del teléfono. No tenías que hacerlo sola, murmuró finalmente. Lo sé, respondí, y colgué. Ese día lloré. No de tristeza. Lloré por la fuerza que no sabía que tenía, porque había esperado tanto por apoyo, por reconocimiento, por una mano que no llegaba, y ahora entendía que nunca lo necesitaría. Yo me bastaba. Me aferré a esa certeza en las semanas siguientes. Mientras mi vientre crecía y los días se acortaban, me sentía más segura.
No tenía una familia política que me protegiera, ni una pareja presente, pero tenía un plan, una ruta, una decisión firme. No necesitaba que nadie supiera. No buscaba aplausos. Solo quería que mi hija llegara al mundo con la paz que yo nunca tuve. Fue una mañana gris. Yo había dormido mal, con calambres en la espalda y contracciones suaves que iban y venían. El aire dentro del departamento se sentía espeso, como si presintiera lo que estaba por venir. Santiago estaba en la cocina, preparando café, como si todo fuera normal. Pero ya no había normalidad entre nosotros, solo rutinas vacías. Me senté en el comedor, con una mano en el vientre. Lo observé mientras se servía su taza y se acomodaba el reloj. Todo en él gritaba distancia. Ni una mirada, ni un ¿cómo dormiste?, ni una mención a nuestra hija. Respiré hondo y me armé de valor. Había algo que necesitaba decirse, aunque doliera. ¿Vas a estar aquí cuando llegue el momento?, pregunté sin rodeos. Santiago se quedó quieto, la taza en el aire. Tardó unos segundos en responder. No lo sé, no lo sé. 3 palabras que me sacaron el aire de los pulmones. No era un no directo, pero dolía igual, porque detrás de esa frase había una cobardía enorme, una incapacidad de decidir, de comprometerse. Lo miré fijo. No lloré, solo sentí un nudo denso en el pecho. Está bien, dije con voz firme. Solo quería saberlo. Él se sentó frente a mí, frotándose las manos. Parecía nervioso. Julieta, esto me está rebasando, no estoy listo. No sé si alguna vez lo estuve. Entonces, ¿qué haces aquí?, pregunté sin enojo, sin reclamo. ¿Por qué sigues durmiendo en esta casa si ya no formas parte de nada? Santiago bajó la mirada. No tenía respuestas. Lo supe entonces. Él no se quedaba por amor ni por responsabilidad. Se quedaba porque era más fácil que enfrentar la verdad. Pero yo ya no quería medias presencias. Necesitaba certezas. «Puedes irte», le dije. No lo esperó 2 veces. Se levantó, fue al cuarto y en menos de 10 minutos salió con una mochila. Ni siquiera preguntó si necesitaba algo, si estaba bien. Solo dijo, «Llámame si pasa algo». Esa frase en otro momento me habría destrozado, pero no ahora. Ahora solo confirmaba lo que ya sabía. Me quedé sola en la puerta, con una mano sobre el estómago y otra en el marco. No lloré. Cerré y me senté en el sillón, respirando hondo. Pasé el resto del día en silencio. Acomodé las cosas de la bebé, verifiqué mi maleta del hospital, revisé por enésima vez los papeles. Todo estaba listo. Y entonces, esa noche, las contracciones se intensificaron. No era un falso trabajo de parto, era real. Lo supe en cuanto el dolor comenzó a cronometrarse sin dar tregua. No llamé a nadie, ni a Santiago, ni a mi mamá, ni a alguna amiga. Ya había hecho esto sola por 9 meses. Podía hacerlo una vez más. Llamé al hospital, les avisé que iba en camino. Pedí un taxi, tomé mi bolso y con pasos lentos pero firmes, salí al mundo con el corazón latiendo como tambor. Mientras el auto avanzaba por las calles oscuras, sentí una mezcla de miedo y paz. Miedo por lo desconocido, paz por haber elegido este camino. En ese momento no necesitaba más. Solo quería ver la cara de mi hija, oír su llanto, saber que estaba bien. Lo demás, el resto del mundo podía esperar. Cuando llegué al hospital me recibieron con amabilidad. Me preguntaron si venía acompañada. Negué con la cabeza. «Está bien», me dijo la enfermera. «Aquí nos encargamos de ti». Y por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien realmente estaba dispuesto a cuidar de mí, aunque fuera por unas horas. Me internaron y comenzaron los preparativos. El dolor se hacía más fuerte, más profundo, más animal. Pero yo no lloré, no grité. Me aferré a la imagen de mi hija, al nombre que ya había elegido, a todo lo que había hecho para llegar hasta allí con dignidad. Y así, entre contracciones y suspiros, entre la soledad y la fuerza que me habitaba, me preparé para el momento más importante de mi vida. Me colocaron en una habitación amplia, iluminada por una luz suave que contrastaba con el frío metálico del instrumental.
El reloj en la pared marcaba las 3 de la madrugada. El sonido constante de los monitores era lo único que rompía el silencio. Me ayudaron a cambiarme, a recostarme, a respirar. La enfermera que me acompañó fue dulce. «Tienes todo muy bien organizado», me dijo. «Pocas mamás vienen así de preparadas». Sonreí agradecida, pero no pude evitar sentir ese hueco en el pecho. No por lo que me faltaba, sino por quienes decidieron no estar. No hubo flores, no hubo manos que apretaran la mía en cada contracción, no hubo palabras de aliento dichas al oído. Solo yo, mi respiración entrecortada, y el cuerpo luchando por abrirse paso a la vida. En algún rincón de mi mente, aún esperaba ver entrar a mi madre, a Santiago, alguien que dijera, «Aquí estoy». Pero no, nadie vino. Pensé en marcarle a mi mamá, pero algo me detuvo. Tal vez era orgullo, tal vez la certeza de que no entendía lo que estaba viviendo. Ella, tan tradicional, seguía creyendo que los hombres se asustan, que hay que tenerles paciencia. Yo ya no creía eso, no después de todo lo que había soportado. El dolor aumentaba, las contracciones eran cada vez más cercanas, más agudas. Mi cuerpo entero temblaba. Me sudaban las palmas, me dolían los huesos. Cerraba los ojos y contaba. 1, 2, 3. Inhalar, exhalar. En medio de ese mar de sensaciones, recordé todas las veces que me sentí fuera de lugar en la familia de Santiago. Sus palabras, sus miradas, sus silencios. Todo eso me atravesaba otra vez, pero ahora de forma distinta. Ya no dolía igual. Se transformaba en fuerza. Recordé la vez que su madre me llamó ambiciosa, como si fuera un defecto. La vez que insinuó que me embaracé para amarrar a su hijo. Y él siempre mudo, siempre distante. Ahora entendía que esas palabras nunca fueron sobre mí. Eran reflejos de su miedo, de su clasismo, de su debilidad. Yo no tenía que cargar con eso. Una enfermera entró y me preguntó si quería que llamaran a alguien. Negué con la cabeza. No tenía sentido. No quería que nadie llegara por obligación, por compromiso, por pena. Quería estar rodeada de quienes realmente desearan estar, y en ese momento solo me tenía a mí. El médico revisó mi avance. Todo iba rápido. «Pronto conocerás a tu hija», me dijo. «Hija». Esa palabra me golpeó el pecho con una ternura inesperada. Era real. Estaba a punto de conocerla, de mirar su cara, de oler su piel, de sostenerla contra mí. Y supe que aunque el mundo me hubiera dado la espalda, ella lo cambiaría todo. Apreté los dientes y soporté otra ola de dolor. Ya no tenía miedo. No me sentía frágil ni desamparada. Me sentía poderosa, como si cada gramo de abandono me hubiera preparado para este momento. Era mi cuerpo, mi bebé, mi decisión. Nadie más importaba. Pensé en todo lo que había planeado. El hospital elegido, la cuenta pagada, los documentos en orden. Me sentí orgullosa de haber llegado hasta ahí con la cabeza en alto. Tal vez no tenía una pareja que me cuidara, pero tenía algo mejor. Una voluntad que no se rompía. Escuché otras mujeres gritar en salas vecinas. Yo no gritaba. No por valentía, sino porque no quería que el dolor se apoderara de mí. Cada contracción la respiraba, la contenía, la convertía en impulso. Estaba cerca, lo sabía, y eso me mantenía entera. Pasaron horas que se sintieron como siglos, las luces seguían encendidas, el monitor marcaba con precisión los latidos de mi hija. Esos sonidos eran mi música. El latido rápido de su corazón era mi única compañía. Y bastaba. Cuando llegó el momento de empujar, supe que todo cambiaría. Me colocaron en posición, me hablaron con suavidad, me guiaron paso a paso. Yo asentía, obedecía, me aferraba a la vida con cada músculo. Mi mente era un torbellino de imágenes, el rostro de Santiago desapareciendo por la puerta, las palabras de su madre, la soledad en mi casa vacía. Y entonces, justo cuando sentí que no podía más, algo dentro de mí gritó, «Sí puedes». No fue una voz externa, fue mía, nació desde lo más profundo de mi ser.
Esa certeza me sostuvo mientras empujaba con todo, no por demostrar nada a nadie, solo por ella, por mí. El momento llegó como una ola, una explosión de vida que me rompió por dentro y me unió de nuevo en un segundo. Empujé con todas mis fuerzas, con todo lo que me quedaba, y sentí cómo mi cuerpo se abría para darle paso al milagro. El dolor ya no me dolía. Era una fuerza que me atravesaba, que me transformaba. Una enfermera me dijo que ya podía verla, que estaba casi fuera. El médico me animó, me llamó valiente. Yo no respondí, solo empujé una vez más y entonces el mundo cambió para siempre. Su llanto fue lo primero que escuché. Un sonido agudo, potente, perfecto. Un sonido que atravesó la sala y me atravesó el alma. Mi hija estaba aquí. La vi, envuelta en una manta blanca, con la piel enrojecida y los ojitos cerrados, y supe que jamás en mi vida volvería a estar sola. La colocaron sobre mi pecho y fue como si el universo se detuviera. Sentí su calor, su respiración agitada, su cuerpo tembloroso buscando el mío. La abracé con torpeza, con lágrimas corriendo por mis mejillas, con el corazón palpitando a 1000 por hora. Era tan pequeña, tan frágil, tan mía. «Hola, Alma», le susurré. «Te estaba esperando». Ese nombre lo había elegido sola, en una noche de insomnio y esperanza. Alma está, porque eso era lo que me había sostenido durante los meses más duros, porque ella era el alma de mi vida, lo que me había dado fuerza cuando todo parecía desmoronarse. Las enfermeras la revisaron, la limpiaron, la pesaron. Todo estaba bien, sano, completa, perfecta. Yo seguía sin poder apartar la mirada. Cada movimiento suyo, cada gesto diminuto, me llenaba de una ternura que no sabía que cabía en mí. Era como si todo el amor que me negaron se hubiera acumulado para entregárselo a ella. Mientras me cosían, mientras los médicos hablaban entre ellos, yo solo pensaba en una cosa: ahora empieza todo. No tenía idea de cómo sería criarla sola, de cómo enfrentaría las noches largas, los llantos, el cansancio, pero no me importaba, porque ya no tenía miedo, ya no dudaba. Lo había hecho sola, la había traído al mundo con dignidad, y eso nadie me lo podía quitar. Después me dejaron sola con ella en la habitación. El sol apenas comenzaba a asomarse por la ventana. El cielo se teñía de naranja y rosa, como si el día también celebrara su llegada. La tenía en mis brazos, envuelta, dormida, con esa paz que solo los recién nacidos conocen. Yo no dormía, solo la miraba. Pensé en Santiago, no con rencor, sino con una calma inesperada. No había estado y ahora entendía que eso también era una forma de respuesta. Me pregunté si se atrevería a preguntar por ella, si se aparecería más tarde, pero no esperé nada. Esa mañana, nada ni nadie podía empañar lo que sentía. También pensé en su madre, en su familia, en todas esas veces que me hicieron sentir poca cosa, y me di cuenta de que nunca tuvieron poder sobre mí, solo proyectaban sus inseguridades, su necesidad de controlar, su miedo a lo diferente. Yo era distinta, sí, pero no menos, solo distinta, y esa diferencia me había salvado. Mi hija dormía sobre mi pecho como si siempre hubiera estado allí. Yo la acariciaba con cuidado, sintiendo cada centímetro de su piel, cada respiración, cada latido. Nunca había sentido una conexión tan pura. Era como si hubiéramos estado unidas desde antes del tiempo, como si este encuentro solo fuera el reencuentro de dos almas que se buscaban. En ese silencio sagrado, le prometí algo. Le prometí que nunca le faltaría amor, que no necesitaría rogar por pertenecer, que no tendría que mendigar afecto ni tolerar desprecios. Le prometí que la criaría libre, fuerte, segura de su valor. Y que por encima de todo, yo siempre estaría. Ese fue mi verdadero parto, no solo el físico, también el emocional, el nacimiento de una nueva yo, una mujer que ya no dudaba, que ya no temía,
que había dejado atrás el peso de las expectativas ajenas. Ahora era madre, y con eso bastaba. No pasaron ni 24 horas antes de que el mundo exterior se diera cuenta de que Alma ya había nacido. Una enfermera me dijo que habían llamado a recepción preguntando por mí. No dieron nombres, pero supe que era la familia de Santiago. No les había avisado, no por venganza, sino porque no sentí la necesidad. Ya no ocupaban ese lugar en mi vida. Más tarde, escuché pasos apurados en el pasillo, voces, murmullos, y luego la puerta se abrió sin tocar. Era doña Teresa. Detrás de ella venía Santiago, con la cara tensa, los ojos desvelados. También estaban sus hermanas, arregladas como si vinieran a una gala. Todos entraron en silencio, mirando alrededor como si esperaran encontrar un desastre. Pero no había ninguno. Yo estaba sentada, sosteniendo a Alma recién alimentada, dormida y tranquila. Me vieron con sorpresa, como si no entendieran cómo podía estar todo en orden sin ellos. Doña Teresa se acercó con paso inseguro y sin saludar preguntó: «¿Por qué no nos avisaste?» «Porque no hacía falta», respondí, sin levantar la voz. Santiago me miró, tragando saliva. No parecía saber qué decir. Vi en sus ojos una mezcla de culpa y orgullo herido. No se atrevió a acercarse a Alma. Su madre, en cambio, quiso tomarla en brazos sin pedir permiso. Me incliné levemente hacia atrás. «Está dormida», dije. «Mejor que descanse». El ambiente se tensó. Una de las hermanas murmuró algo sobre lo extraño que era todo. Yo permanecí tranquila. No tenía nada que explicar. Había hecho todo lo que debía, sola y en silencio. La habitación era prueba de ello. Doña Teresa frunció el ceño. «Bueno, pero al menos el hospital está cubierto, ¿no? Ya hablé con el doctor y...» «No es necesario», la interrumpí. «Ya todo está pagado. La cuenta está a mi nombre». La frase cayó como un balde de agua helada. Vi cómo se les desfiguraban los rostros, como si acabaran de darse cuenta, de golpe, que ya no tenían control sobre nada. Santiago bajó la mirada. Su madre abrió la boca, pero no dijo nada. «¿Cómo que a tu nombre?», preguntó una de sus hermanas. «Eso mismo, desde hace semanas. Seguros, trámites, todo lo que Alma necesita. Yo lo gestioné, con mis recursos». Había una mezcla de incredulidad y molestia en sus expresiones, como si no pudieran aceptar que una mujer como yo, sin apellidos ilustres ni padrinos sociales, pudiera haber tomado el mando. Pero lo hice. Y no necesitaba su aprobación. El silencio se volvió incómodo. Nadie sabía qué decir. Yo no lo llené. Me limité a seguir acariciando a mi hija, disfrutando de su calor. Ellos eran visitantes, yo era el hogar. Santiago se acercó unos pasos, despacio. «¿Puedo cargarla?». Lo miré, lo pensé y negué con la cabeza. «Ahorita no. Está tranquila. No quiero que se altere». No dije más. No hacía falta. Él entendió. Tal vez por primera vez entendió que ya no tenía el mismo lugar, que no se trataba de castigo, sino de consecuencia. Las decisiones tienen peso, y su ausencia pesó más que cualquier disculpa tardía. Doña Teresa me miró como si no me reconociera. «Tú no eras así». «No, no lo era», respondí. «Pero ustedes me enseñaron a hacerlo». No hubo más palabras. Después de unos minutos incómodos, se marcharon. Dejaron una bolsa con ropa para bebé sobre la silla, pero no intentaron volver a tomar a Alma. No preguntaron cómo fue el parto. No preguntaron si yo estaba bien. Vinieron por control, no por cuidado. Cuando la puerta se cerró, sentí un alivio inmenso. Miré a Alma, que seguía dormida, y le sonreí. El silencio de esa habitación ya no era soledad. Era paz. A veces el mayor acto de amor propio es no decir nada. Es no gritar, no rogar, no suplicar. Es simplemente actuar, cuidar, avanzar. Y eso fue lo que hice. Mi silencio les pesó más que cualquier reproche, porque mientras ellos esperaban tener la última palabra, yo ya había escrito mi propio final. Pasaron 3 días desde el nacimiento de Alma cuando Santiago me escribió. Un mensaje corto, sin adornos,
como si no supiera por dónde empezar. ¿Podemos hablar?, decía. Lo leí sin responder de inmediato. Parte de mí quería ignorarlo, pero otra parte, la que aún recordaba los años juntos, la que le dio la bienvenida a mi corazón alguna vez, sabía que esa conversación tenía que suceder. Lo cité en el parque frente al hospital, justo antes del alta médica. Fui sola. Alma se quedaba descansando en brazos de una enfermera amable que había hecho más por nosotras en 3 días que él en todo el embarazo. Santiago llegó con la camisa arrugada, el rostro cansado, las manos nerviosas. Se sentó frente a mí con una expresión que mezclaba arrepentimiento y ansiedad. No habló de inmediato, respiró hondo y bajó la mirada. «No sé cómo empezar», dijo al fin. «Supongo que lo arruiné todo». No respondí. Solo lo observé. No quería facilitarle la salida emocional. Esta vez le tocaba cargar con el peso de sus actos. «Sé que no estuve, que no cumplí, que te fallé», continuó. «Pero quiero hacerlo bien ahora. Quiero estar para Alma». Me crucé de brazos, no por defensa, sino para sostenerme. Escuchar eso me revolvía por dentro, pero no porque me doliera. Me molestaba la facilidad con la que algunos creen que basta con pedir perdón. ¿Sabes qué es lo que más dolió?, pregunté con voz serena. Que no te fuiste de golpe. Te fuiste poco a poco, como si yo no fuera a notar la diferencia. Santiago asintió en silencio. Y aún así no te detuve, porque entendí que no podía obligarte a ser alguien que no querías ser. Pero ahora, ¿vienes porque naciste de nuevo o porque te pesa el cargo de conciencia? Vengo porque quiero ser parte de su vida, dijo. Porque no quiero que crezca sin su padre. Me incliné hacia él, sin dejar de mirarlo. Entonces dime, ¿qué significa para ti ser su padre? Pagar cosas, pasar a visitarla los domingos, mandar mensajes cada tanto. No sé. Estoy dispuesto a hacer lo que se necesite. Entonces escucha, le dije. No estoy aquí para suplicar presencia ni para administrar tus culpas. Si quieres ser padre, empieza por ser coherente. No con palabras, con acciones. Alma no te necesita si vas a aparecer y desaparecer. Si vienes es para quedarte. Si no puedes con eso, mejor quédate donde estás. Santiago se quedó mudo. Vi cómo se le humedecían los ojos, pero no le ofrecí consuelo. No era mi papel ya. Y otra cosa, agregué, no volverás a entrar en mi casa como si nada. Si quieres convivir con ella, lo haremos con acuerdos claros, espacios definidos y respeto. No voy a permitir que la confusión con la que viví se repita en su vida. Asintió, tragando saliva. Está bien, acepto. Haré lo que haga falta. Y no será fácil, le advertí, porque tendrás que demostrarlo cada día, y la primera prueba es que no te metas entre Alma y yo. Esto que tenemos ella y yo lo construí sola. Si vienes, es a sumar, no a corregir, no a opinar sobre lo que no viviste. Lo entiendo, murmuró. ¿Puedo verla hoy? No, respondí. Hoy no. No porque no te lo merezcas, sino porque ella aún no te conoce. Y yo necesito tiempo. Tú tendrás que ganarte ese espacio. Nos quedamos en silencio. El sol comenzaba a esconderse detrás de los árboles. Había una paz extraña en el aire. No era reconciliación, era cierre. Santiago se levantó y me miró con una tristeza digna. Gracias por no gritarme, dijo. No grito. Aprendí que el silencio pesa más cuando se sostiene con firmeza. Lo vi irse sin prisa y sentí algo liberarse en mí. No era rencor, era libertad. La certeza de haber dicho todo lo necesario, sin lágrimas, sin súplicas, sin rebajarme. Al volver al hospital, encontré a Alma dormida, con los puñitos cerrados como 2 pequeños escudos. Me incliné, la besé en la frente y le susurré. Ya está. Lo peor ya pasó. Ahora somos tú y yo. Volvimos a casa un martes al mediodía. El aire olía a limpio, a sol filtrado por la ventana, a esperanza. La cuna estaba lista. Las mantas dobladas, todo en orden, como lo había dejado.
Pero ahora todo era distinto. Ahora éramos dos. Alma dormía en su Moisés, con los labios entreabiertos y el ceño fruncido, como si soñara cosas importantes. Yo me senté a su lado y la observé por horas. No tenía prisa. Había esperado este momento por meses, entre dudas y miedos, y ahora solo quería estar presente, cuerpo y alma, en cada segundo. No pensé en Santiago, tampoco en su madre ni en su familia. Supe que tarde o temprano buscarían volver. Tal vez con regalos, tal vez con palabras bonitas, tal vez con promesas, pero ya no era mi responsabilidad gestionar sus ausencias. Yo ya no buscaba que nadie me aceptara. Mi vida, mi hija, mi amor eran suficientes. En los días siguientes aprendí a cambiar pañales con una mano, a dormir a ratos, a reconocer cada llanto. Me volví madre sin instrucciones, guiada solo por el instinto, por la conexión brutal y hermosa que nació entre nosotras desde el primer suspiro. No fue fácil. Hubo momentos en los que el cansancio me doblaba, en los que el silencio pesaba, en los que lloraba sin saber por qué. Pero también hubo risas, sonrisas diminutas, manitas aferradas a mi dedo. Y eso era todo lo que necesitaba. Algunas amigas me escribieron, sorprendidas de que no hubiera anunciado nada. Les respondí con fotos, con palabras breves. No buscaba aplausos. No quería que mi maternidad se midiera por likes ni reacciones. Esta historia no era para redes, era para nosotras. Con mi mamá hablé poco. Me dijo que quería venir, pero le pedí tiempo. No porque estuviera enojada, sino porque necesitaba encontrar mi ritmo antes de dejar que alguien más entrara. Quería que Alma sintiera primero la calma, la rutina, la seguridad de su hogar, sin interferencias ni consejos no pedidos. Cada vez que la veía dormir, me preguntaba cómo algo tan pequeño podía generar tanto amor. Y cada vez que despertaba, la miraba como si fuera la primera vez. Supe entonces que todo el dolor, toda la soledad, toda la lucha habían valido la pena. Porque el amor que se construye desde el fondo duele, pero también cura. Una noche, mientras la amamantaba, pensé en el futuro, en la escuela, en los cumpleaños, en las preguntas difíciles. Pensé en cómo le explicaría que no todos los padres se quedan, que no todos los abuelos son dulces, que no todo el mundo te acepta tal como eres. Y me prometí decirle siempre la verdad. Pero también prometí enseñarle que no necesita validación ajena para sentirse suficiente, que su valor no está en quién la quiera, sino en cómo se ame ella misma. Decidí escribirle una carta que leería algún día, cuando fuera grande. Le conté cómo fue su llegada, lo que sentí, lo que viví. Le hablé de mis errores, de mis aciertos, de mi silencio. Le dije que su madre no fue perfecta, pero sí valiente, que eligió no rendirse, que eligió la dignidad antes que la apariencia, que la trajo al mundo sola, pero nunca vacía. Guardé esa carta en un sobre y la escondí en su cajón. No sé cuándo la leerá, tal vez cuando dude de sí misma, tal vez cuando me pregunte por su padre, tal vez cuando ella también enfrente un parto de la vida. Pero sabrá que fue deseada, que fue esperada, que fue amada desde antes de abrir los ojos. Y si tú llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte para más historias que nacen desde el corazón, como la mía. Porque a veces la vida no sale como uno planea, pero eso no significa que no pueda ser hermosa. Y si esta historia te tocó, haz clic en el siguiente video que te espera con otra historia real, valiente y conmovedora. Porque hay muchas formas de nacer y todas merecen ser contadas. Gracias por escucharme. Gracias por acompañarme. Ahora sí, empieza nuestro verdadero viaje.